Diario. Saludamos en la capital de la República al doctor Ismael Quintana. Damos la cordial bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo amanece la capital de la República? Acá en Guayaquil le comento que tuvimos una fuerte lluvia en la ciudad. ¿Cómo amanece Quito? Bueno, buenos días. Ustedes un abrazo desde acá a la distancia. Acá también anoche estuvo frío, cayó lluvia bastante fuerte, pero ahora de mañana hasta aquí ha salido algo el sol, así que veremos qué pasa en el transcurso del día, pero frío está. Ah, ya, bueno, que salga el sol es agradable sin duda alguna en la capital de la República. Y así también queremos ver esa luz en ese túnel oscuro que nos lleva a las noticias y sin duda alguna lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana. Para recordarles a nuestros amigos que nos sintonizan, el doctor Ismael Quintana es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Constitucional. También es catedrático sobre esta materia. Doctor Ismael Quintana, lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, aparentemente la gente cree, los ciudadanos, que hay dos presidentes, la señora Sofía Almeida y el señor Hernán Ulloa. Pero hay una situación legal, jurídica, de derecho, que obviamente nos gustaría que usted lo aclare desde su punto de vista como un hombre equilibrado sin la ambición del roce político, sino simplemente el conocimiento jurídico. Su punto de vista. 7:39. Sí, es la latencia. Es el delay que hay. Estamos en directo, en vivo, a través de la señal de Huancavilca 830, en este espacio de Contrapunto. Él nos está escuchando. Seguramente tiene por ahí que hacerle algún ajuste a su internet. No, yo les escucho bien. Ver, por ahí creo que se pausó Adelante, un par de Ismael. segundos. Pero bueno, creo haber entendido todo lo que me ha preguntado. Y efectivamente, ¿no? Esta costumbre tan mala en Ecuador de creer que hay órganos que se pueden prestar para la bicefalía, ¿no? Sí. Y que la institucionalidad del Ecuador está para que nuestros políticos manejen precisamente estas instituciones como si se tratase de propiedades privadas o de hacienda, y a sus funcionarios como si fuesen peones. Y esto es lo que estamos viendo en estos días, lamentablemente, en este órgano tan inútil que lo hemos dicho ya muchas veces, el llamado Consejo de Participación Ciudadana, con una situación paradójica en la que usted bien ha notado. Tenemos dos presidentes, ambos amparados igual paradójicamente en dos decisiones judiciales, y voy a tratar de explicar por qué ninguna de las dos realmente es jurídicamente válida. En el caso de Almeida, Almeida presenta una petición de medidas cautelares autónomas para evitar que la mayoría de los miembros del Pleno del Consejo resuelvan su remoción del cargo de presidente del organismo. Esto es importante, el cargo de presidente del organismo, no del cargo de miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Y resulta que esa petición la traslada a una juez del cantón de San Borondón, una juez incompetente en razón del territorio, porque la decisión o la amenaza de derechos que ella alegaba no surte ningún efecto en Guayaquil. La sede de la institución está acá en Quito, las decisiones se toman acá en Quito, y por lo tanto, si es que ella hubiese querido plantear esta petición, la debió haber planteado ante un juez de acá, del Cantón Quito. Resulta que se lo lleva a San Borondón. Entiendo yo que allá pues tiene ella alguna jueza que le entendía que le iba a dar mayor facilidad, con un sorteo bastante irregular y con una petición bastante curiosa, que es impedir que un órgano ejerza una potestad que está expresamente determinada en el Código Orgánico Administrativo en el artículo 55, número 5. Entonces, como usted ve, este pedido era improcedente, porque usted no puede pedir una cautelar para detener que otro órgano ejerza una competencia de modo regular. Y por otro lado, porque la jueza que la concedió era una jueza incompetente en razón del territorio. Y todo eso genera algunos vicios de carácter procesal. Pero frente a eso usted tiene también una decisión en la que se está amparando, en cambio, Hernán Ulloa. Y Hernán Ulloa también hace lo que criticó de Almeida. Hernán Ulloa lleva el tema a través de una acción de protección ante la misma unidad judicial del Cantón
San Borondón, cuando el tema debió haber planteado acá en Quito. Y además Hernán Ulloa le pide a la jueza que conoce su acción de protección que a modo de medida cautelar conjunta con la acción de protección revoque la medida cautelar que la jueza Vargas le otorgó en primer momento a la señora Sofía Almeida. Una cuestión abiertamente improcedente. ¿Por qué? Porque el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional solo permite que las medidas cautelares en el orden o en el ámbito constitucional sean revocadas por el mismo juez que la concedió. En este caso, lo que debió haber hecho Hernán Ulloa es no presentar la acción de protección, sino realmente al amparo de esta norma y al evidenciarse que hay claros vicios de improcedencia y de incompetencia en razón del territorio en el caso de esa medida cautelar, solicitar su revocatoria. Entonces, como resultado, ahora usted tiene dos sentencias que amparan a cada uno y dos sentencias que nos van a generar un escenario jurídico que ya ha sido calificado por la Corte Constitucional en varios casos como un escenario de inejecutabilidad de ambas decisiones judiciales. Es decir, usted tiene dos sentencias que se contraponen o dos decisiones judiciales que se contraponen y ninguna va a poder ejecutarse realmente. Entonces esto finalmente creería yo que luego de agotarse los recursos que correspondan, en el un caso un pedido de revocatoria y en el otro caso el recurso de apelación que todavía quedaría ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pues finalmente esto va a tener que ser resuelto por la Corte Constitucional. Lamentablemente, ¿no? La política judicializada y los jueces y los políticos abusando del derecho para efectos de satisfacer revanchas o contiendas políticas. Órgano inútil, ha dicho usted, al Consejo de Participación Ciudadana, y es justamente, yo creo, el sentir ciudadano, ¿no? Pero, sin embargo, estas dos personas que están en este litigio, tanto la señora Sofía Almeida como el doctor Hernán Ulloa, obviamente se aferran al cargo. Entiendo de que no han laborado más de 3 meses, 14 sesiones sin llegar a un acuerdo y ahora se encuentran sin atención al público, cerrados. Entiendo de que se encuentran acuartelados la señora Sofía Almeida, pero en medio de esto, de este órgano tan importante que elige autoridades, estamos a la espera de una decisión definitiva. ¿Qué pasará más adelante? La verdad que uno no entiende qué ocurrirá. La señora Sofía Almeida, tiene una mayoría de 3, por decirlo así, y el señor Hernán Ulloa tiene 4 consejeros a su favor. Prácticamente ahí sigue habiendo la pelotita. ¿Dónde debe estar esa situación ya calmada, mejorada? A ver, específicamente en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, las decisiones se toman por mayoría absoluta de sus miembros, es decir, 4 de 7 miembros del Pleno son los que toman las decisiones. En este caso, digamos que el presidente Hernán Ulloa, por llamarlo de algún modo, uno de los presidentes, tiene su voto y 3 votos más, por lo tanto él es el que tiene el quórum necesario para instalar sesiones, y si a eso usted le agrega que muchas de las instituciones del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, se han volcado a dar un espaldarazo a la decisión de haber removido a Almeida y a Rosero de los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente de este organismo, usted tiene como resultado que, aplicándose la clásica teoría de los hechos consumados por sobre lo que pueda decir el derecho, al día de hoy, sin lugar a dudas, el presidente es Hernán Ulloa. Lo ha certificado el Ministerio del Trabajo, lo ha certificado la propia instancia coordinadora de la función de transparencia y control social. Incluso yo le diría que ha habido un reconocimiento tácito de la propia función judicial que a través del Consejo de la Judicatura, de modo expedito, ya ha suspendido por error inexcusable a la jueza Vargas, que fue quien le concedió en San Borondón esta irregular medida cautelar a Sofía Almeida. Por lo tanto, al día de hoy, realmente quien tiene la estructura institucional apoyándolo y además quien tiene los votos en el Pleno es el doctor Hernán Ulloa. Él es el que podría contar con quórum para convocar a sesiones y tomar las decisiones que se tengan que tomar. Ahora, naturalmente esta disputa entre Ulloa y Almeida por ver quién es el más bacán en la institución nos está generando el mismo problema que ya hemos venido criticando, porque con Ulloa o con Almeida los procesos de designación de autoridades siguen lamentablemente estancados. El más urgente, por ejemplo, el de Contralor. El próximo 15 de marzo
nosotros deberíamos estar viendo la posesión en la Asamblea Nacional del nuevo Contralor General del Estado. Y mientras estas disputas estériles, inútiles por el poder, siguen dentro del Consejo de Participación Ciudadana, estos procesos no han avanzado. El caso del Contralor, el caso del Defensor del Pueblo, el caso del Defensor Público que está encargado desde el año 2019, el caso de las renovaciones parciales en el Consejo Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral que están omitidas desde octubre, noviembre del año anterior, el caso de la designación del superintendente de compañías y ahora más reciente el caso de la designación del reemplazo de la doctora María del Carmen Maldonado, la expresidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, como usted ve, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana en materia de designación de autoridades está absolutamente rezagado. Con Sofía Almeida a la cabeza desde 2020 en el Consejo de Participación Ciudadana, esto no ha avanzado, porque no es que estos procesos de designación están desde la semana anterior ahí gaveteados, pues llevan años completos, como yo le he estado haciendo un recuento. Lo del Contralor y lo del Defensor Público son las designaciones más antiguas que no se ha dado o que no se han dado en el Consejo de Participación Ciudadana, y las otras designaciones o renovaciones parciales son o están rezagadas desde el año anterior. Entonces realmente yo no comprendo para qué aspira Sofía Almeida a pelear con uñas y dientes por un cargo para el cual ella no está preparada, lamentablemente hay que decirlo así, y en el cual ella ha demostrado absoluta inutilidad o absoluta viveza también, porque esto de andar suspendiendo sesiones, de cerrarle los micrófonos a los integrantes del Pleno, de no avanzar con los procesos de selección, parece que a propósito, es decir, para entorpecer los tiempos, ha generado ya la crisis que estamos viendo ahora, ¿no? Yo esperaría que ojalá, si es que esto ya se resuelve de una buena vez, y Hernán Ulloa es el que va a quedarse definitivamente en la presidencia, ojalá Hernán Ulloa haga lo que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, que es designar a las autoridades y hacerlo bien. Caso contrario, pues el juicio político que se está tramitando en la Asamblea Nacional realmente debería ser un juicio político que vaya contra los 7 miembros del Consejo y no solamente contra los 4 de mayoría, porque el incumplimiento de funciones estaría evidente en los casos que le comento de la ausencia de designación de autoridades. El doctor Ismael Quintana, constitucionalista, está aquí en Contrapunto, la H grande de la información. Ismael, un gusto saludarlo, espero esté bien de salud junto a su familia. Gracias por sus criterios siempre en este foro. Y hacia allá iba mi inquietud. Este hueso no lo afloja nadie, ¿no? Entonces, en esa especie de estado binario que vivimos, ¿no? En esa bipolaridad que se asiste en el Consejo de Participación Ciudadana, hay amenazas y amenazas. Usted ya anticipaba lo de la Asamblea Nacional, y es lo que ha dicho Sofía Almeida, que si estos consejeros llevan más de 3 inasistencias para poder sesionar, claro, usted me dirá, gracias a las operaciones de la minoría, la Asamblea ya debe de actuar con un procedimiento de destitución, porque es la que tiene la facultad constitucional. Pero claro, hay un procedimiento, hay una iniciativa que está sustentada en esta nueva unión del socialcristianismo con el correísmo y Pachacutic, ¿no? Que se unen para unas cosas y se divorcian para otras. Entonces, ¿cuál es su lectura? Al final será la Asamblea la que tenga la última palabra, pero usted tiene una interpretación válida, que no solo sea para los 4, sino para todos, porque han demostrado la inactividad y han demostrado que no han tenido esa actitud prolija para hacer flotar este organismo que, para ser sincero, doctor, de cara a una eventual consulta popular, podría estar ya en sus estertores. 7:53. A ver, voy a empezar por lo final, porque realmente yo voy a coincidir con usted. El Consejo es un órgano que ha demostrado francamente una inutilidad absoluta, tanto en las épocas del correísmo, donde obviamente sus integrantes estaban dominados y controlados por el expresidente Correa, como en estas épocas en las cuales a partir de la consulta de febrero de 2018 modificamos la forma de designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a través del voto popular. De este modo, entonces, yo creo lo mismo que usted, es decir,
lo que nos corresponde ahora y le correspondería al presidente Lasso, porque fue una de las ofertas de campaña de él, es promover la desaparición de este órgano que francamente no corresponde a nuestro diseño institucional, que no promueve la participación ciudadana, que no combate la corrupción y que ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo para arrancar los procesos de designación de autoridades. Ahora, en lo otro, Sofía Almeida no puede llamar o convocar a sesiones plenarias del Consejo. ¿Por qué razón? Primero, porque ha sido jurídicamente removida del ejercicio de su cargo. Esa es una primera razón. Y la segunda razón es porque ella no tiene el quórum necesario para instalar una sesión en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, no hay aquí un caso de ausencia temporal, o peor aún, ausencia definitiva de los 4 consejeros de la nueva mayoría que pretenda evidenciar que será necesario, por ejemplo, reemplazar a los integrantes de esta institución, es decir, llamar a los alternos para que sesionen en las convocatorias hechas por Sofía Almeida, así que eso jurídicamente no podría darse porque los consejeros no están ausentes. Lo otro, el juicio político. Claro, el juicio político está convenientemente promovido por 3 partidos que ahora están respaldando a los consejeros de minoría. Yo le diría, sin afán de equivocarme y sin temor a ello, que con el único propósito de sacar a los 4 consejeros que ahora son incómodos, que ahora estorban, para colocar en su reemplazo a los alternos que vengan, se sometan, como lo ha hecho Almeida, Dávalos, como lo ha hecho este señor Rosero, y probablemente amañen los procesos de designación de autoridades. Sin lugar a dudas, esto es lo que atrae a los 3 partidos políticos que ahora han presentado, insisto, sesgada convenientemente un juicio político solo contra los 4. Pero resulta que acá realmente el incumplimiento de funciones constitucionales y legales, que es la causal para llamar a juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, al amparo del 131 de la Constitución, es respecto de todos, de los 7 miembros, porque todo el Pleno del Consejo ha incumplido con su obligación de realizar procesos de designación de autoridades. Esto no es una omisión atribuible exclusivamente a Hernán Ulloa y la nueva mayoría. Esta es una omisión que se atribuye a todos los miembros del Consejo. Entonces, si la Asamblea quiere fiscalizar, con lo que yo estoy de acuerdo en el caso del Consejo, hágalo respecto de todos y hágalo bien, hágalo por la causal que corresponde, que es precisamente la falta de designación de autoridades. Caso contrario, lo otro es solamente aplicar la vieja teoría del quítate tú para ponerme yo, colocar a mis panas y a través de aquello pues nombrar como contralor, como defensor del pueblo, como defensor público y otras autoridades a personas cercanas a estas 3 agrupaciones políticas. Y eso es vergonzoso, ¿no? 7:56, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, está aquí en Contrapunto. Pero más allá de ese son cubano, a propósito de el quítate tú para ponerme yo, doctor, creería yo que también tenemos que analizar si sería la panacea o bien desaparecer a este consejo a través de un referéndum o quitarle las competencias para la designación de autoridades y trasladárselas o migrarlas nuevamente al poder legislativo, un órgano eminentemente político con intereses multidimensionales. Usted sabe de qué le hablo, hay diversas tiendas políticas que al final pues tendrían incidencia en la designación de la autoridad de control. Acuérdese usted que el sustento en su momento del correísmo de crear este Consejo de Participación Ciudadana bajo un libreto chavista en Venezuela era porque las designaciones en los parlamentos anteriores demostraron que se elegían a las autoridades en función de los intereses partidistas y no bajo criterios técnicos que no estén inoculados con lo político. Si le devolvemos a la Asamblea la facultad de designar a las autoridades bajo estas circunstancias políticas, doctor, ¿sería lo idóneo? A ver, pero dígame usted, estimado Jorge, ¿qué es lo que ha cambiado a partir de la constituyente de Montecristi en materia de institucionalidad y de selección de autoridades de control? Ninguna. Hasta 2018, que se da la consulta popular que modifica la forma de designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, usted tenía 7 consejeros
designados por un, entre comillas, concurso de méritos de oposición llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, y todos sabíamos que en época de Correa esos consejeros eran todos, absolutamente todos, serviles y sometidos a los designios del mandatario de turno, del expresidente Correa. A ver, fruto de aquello, algunas designaciones, Gustavo Yalc, la Corte Constitucional Cervecera, el Procurador General del Estado, los contralores que tuvimos, o el contralor que tuvimos, defensores del pueblo, etcétera, etcétera, miembros del Consejo Nacional Electoral, todos sometidos a un partido político. Así que la diferencia no se dio. Yo estoy de acuerdo con usted en que nosotros acá implantamos una copia de lo que ocurrió con la Constitución venezolana del año 99, donde se inventó este tema del famoso poder ciudadano, acá lo llamamos Consejo de Participación Ciudadana, y se nos vendió la idea de que con eso íbamos a despolitizar la designación de autoridades, pero francamente eso no ocurrió. Y a partir de 2018 tampoco es que la cosa ha variado mucho, ¿no? Y eso que ahora nos inventamos este tema de la elección popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero la institucionalidad que tenemos ahora francamente es desastrosa, con poquísimas excepciones, es vergonzosa. Eso nos da un resultado clarísimo. El Consejo de Participación Ciudadana no sirve, y como estamos viendo ahora, porque la disputa que hay en la presidencia de este organismo es francamente con miras a poder tener el control de la designación de las principales autoridades del Estado. En el un bando, usted sabe ya quiénes están, los hemos mencionado, Pachacutic, Social Cristianismo y Correísmo, y en el otro lado yo le diría que al menos da lugar a levantar una suspicacia de que detrás de Hernán Ulloa y la nueva mayoría, por todo el vuelco institucional que ha habido para dar un apoyo expreso o tácito a esa nueva mayoría, está el gobierno nacional. Entonces, francamente, dígame usted, ¿qué se despolitizó? Nada. Si ahora la pelea es por politizar las designaciones de las autoridades. Entonces, conclusión de esto, si es que nosotros vamos a seguir en este chiste, en esta pérdida de tiempo, que además genera pérdida de recursos públicos, porque los concursos, llamados, entre comillas, concursos, generan gasto de plata, pues. ¿Cuánto cuesta un concurso de contralor, de defensor del pueblo, de procurador, etcétera, etcétera? Cuesta millones de dólares, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo perdemos en eso? Lo estamos viendo ahora, años, meses completos. Entonces, vea, yo prefiero que nos sinceremos. Yo sé que la Asamblea Nacional, y la que tenemos ahora peor, no es la mejor que podemos nosotros tener. Francamente es una vergüenza. Ayer yo veía el reportaje que presentaba una colega de ustedes en un canal de televisión, en un programa donde se abordó este tema, y ella refería que hoy la Asamblea pasa por un alrededor de 20%, si la memoria no me falla, de aceptación en menos de un año. Pero bueno, es lo que tenemos. Ahora, yo prefiero que nos sinceremos, como le decía, y que la potestad dominadora sea trasladada a la arena política por antonomasia, que es la legislatura. Prefiero que sea la legislatura la que designe autoridades, y que sepamos todos los ciudadanos de una buena vez por todas que las designaciones son políticas, y que se las haga en base a ternas enviadas por el presidente o por cualquier otro estamento del aparataje estatal. Pero basta de estos engaños de decir que los concursos son concursos y que además son transparentes, cuando todos sabemos que eso no es así, que el contralor, que el defensor del pueblo, que el superintendente tal, que el miembro del Consejo Electoral son designados siempre y cuando tengan un padrino en algún partido político o alguien que está cercano al poder político de momento. Así que yo creo que ya es hora de plantear dos cosas. Uno, o desaparecemos de este organismo, que es con lo que yo estaría de acuerdo, a través de la vía de la reforma parcial, como ha señalado la Corte Constitucional, y entregamos las facultades de designación a la Asamblea Nacional, porque órganos de combate a la corrupción ya tenemos en Ecuador, así que el Consejo en esto duplica competencias constitucionales. O dos, lo que usted decía, mantenemos a este órgano inútil para que se encargue de combate a la corrupción, entre comillas, y fomentar la participación ciudadana, pero trasladamos la facultad dominadora a la Asamblea Nacional. Una de dos, pero a eso vamos a tener que llegar tarde o temprano, aunque el presidente de la República esté pateando la pelotita hacia adelante, ¿no? Bien, agradecemos al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, quien ha dado sus criterios y sobre todo los argumentos jurídicos de lo que pasa hoy en el Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, Ismael, que le vaya bien y tenga un excelente inicio de semana. Un abrazo.
Buenos días. Buenos Igualmente. días.